Buenas, estudiante Conet, espero que se encuentre muy bien. Le saluda un servidor, Luis Adrián, de la sede de Punta Arenas. Es un gusto hacer este tipo de microcápsulas para ustedes. El tema de hoy en el desarrollo de la materia de cívica de undécimo son las políticas públicas inclusivas. Entonces vamos a trabajar un poco en ese tema, tratando de hacerlo corto pero sustancioso para que la asimilación de los contenidos sea la más adecuada. Antes de iniciar, es importante reconocer que es una política pública, así que una política pública son como proyectos y programas que los estados realizan. Técnicamente, tomado de la antología, se puede entender que son acciones que ejecuta un gobierno de forma regular con la idea de cumplir con las políticas sociales que requiere el país y se financia con fondos públicos. Es decir, que desde los impuestos que la gente paga, los gobiernos deben aplicar estas políticas públicas que van a estar orientadas principalmente a salud, educación y trabajo. También existen políticas selectivas, pero vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, una política pública se refiere a un desarrollo o al desarrollo de un programa orientado a la mejora de alguna situación o algún contexto social que la población de Costa Rica necesite fortalecer, cambiar o mejorar. Entonces, eso es una política pública y mencionábamos que principalmente se aplican a educación, trabajo y salud. Eh, Hay unas políticas públicas denominadas universales que se aplican, como mencionábamos, a salud, educación y trabajo, es decir, que aplican para toda la población. Una reforma o una política pública aplicada en salud va a beneficiar a toda la población sin importar su condición social o situación dentro del conglomerado social. Igualmente sucede en educación y trabajo, así que si hay una modificación digamos, a la cuestión laboral, va a aplicar para todos los empleados eh, que trabajen en Costa Rica. Mientras que las políticas públicas selectivas van a estar seleccionando una población que requiera atender o que requiera atención específica en algún tema para tratar de solucionar ese elemento. Entonces, una política pública selectiva selecciona una población y desarrolla ese trabajo en función de las necesidades específicas de esa población. Por ejemplo, un proyecto de vivienda para un seleccionado grupo de pobladores o de ciudadanos o de personas que no tienen acceso a vivienda y que no tienen mecanismos de cómo adquirir una. Así que el Estado los selecciona para involucrarlos en un programa y luego posteriormente darles una vivienda. A eso se refiere la política pública selectiva, a diferencia de las universales, que van a aplicar para todos, indistintamente de la condición social de la persona. ¿Cómo surge todo este tipo de políticas públicas y ese tipo de estructuras en el país? Bueno, devolviéndonos varias décadas hacia atrás, en el pasado, tenemos que llegar a 1940, donde a pesar de que el mundo estaba pasando por una situación complicada, o al menos Occidente, estaba pasando por una situación complicada debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en Costa Rica se estaban haciendo cambios importantes. En 1940 llega la presidencia del doctor Calderón Guardia, bueno, Rafael Ángel Calderón Guardia, y junto con una serie de cambios que fueron motivados también por el contexto internacional, forma alianzas con el Partido Comunista, la Iglesia Católica, el Partido Reformista y demás, y logran acordar cuatro elementos fundamentales. Se llama Reforma Social de 1940 y se pueden entender como cuatro pilares: la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, que fue un hecho fundamental y su creación fue realmente impactante de manera positiva en la sociedad costarricense, el Código de Trabajo y las garantías sociales. Estos cuatro elementos se mantienen al día de hoy y de hecho, bueno, la estructura social del país se ha ampliado, se ha fortalecido. Eh, Toda esta situación de 1940 va a llegar al desarrollo de una revolución en 1948, así que después de 1948, 49, 50, inicia en Costa Rica otra etapa, una etapa que se ha denominado como Estado gestor. Ahí podemos enfocar o ver también el Estado desarrollista, donde aparecen un montón de instituciones que van a tratar de fortalecer la estructura social del país. Por ejemplo, vemos ahí en esa imagen a la figura de José María Figueres Ferrer,
quien en los años 50, pues junto con otros personajes, impulsan una serie de cambios importantes para ir fortaleciendo la estructura social del país, darle mayor apoyo a la caja, mejorar bastante la educación, ampliar la infraestructura educativa y sanitaria, mejorar eh, o ampliar la oferta laboral, llamar la inversión extranjera, en fin, establecer una serie de cambios importantes como estabilidad energética con la creación del ICE y posteriormente el RECOPE. Entonces, este Estado desarrollista va a permitir el desarrollo de la clase media a través también de un programa que se llamaba Política de Salarios Crecientes, que de alguna forma, al ser el Estado el mayor empleador, el mayor patrón, iba a darle estabilidad a los trabajadores al mismo tiempo que se mantenía lo que ya se había acordado desde 1940. Así que Costa Rica arranca en este proceso una etapa de fortalecimiento social y creación de la clase media. Así es como estas políticas públicas arrancan. Ahí vemos una imagencita pequeña del Limbo, por ejemplo, donde la política pública se va a ir aplicando tanto a nivel de política pública universal en salud, educación y trabajo, como también en políticas públicas selectivas para ir fortaleciendo o seleccionando grupos sociales que se encuentren en vulnerabilidad y poder apoyarlos socialmente. Esos fueron los cambios más importantes que se dieron en Costa Rica entre 1940, bueno, de 1940 al 44 en el gobierno de el doctor Calderón, y después del 50, de 1950, que arranca este modelo de Estado gestor, Estado gendarme, Estado empresario, que también se denomina Estado desarrollista, con la participación política de José María Figueres Ferrer y también otros presidentes que llegaron posterior a él. Estos modelos van a durar más o menos hasta 1978, 1980, cuando la estructura política y económica del país cambia. Las políticas públicas son entonces elementos que los gobiernos utilizan para poder fortalecer socialmente eh, a la población. Entonces, se toman recursos y fondos públicos para que sean destinados a través de programas de inversión para llegar a mejorar la educación, la salud, el trabajo o para atender ciertos sectores sociales que se encuentran en vulnerabilidad. En los comentarios quedamos atentos a cualquier duda o consulta. Espero que haya sido de provecho. Nos vemos pronto.